CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Contenidos culturales, comunistas y populares. Se permite transmitir fuera de horario habitual. Hoy, lunes 8 de marzo, un día muy especial. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos hemos permitido dar un paréntesis en nuestras actividades para transmitir en un horario que no es el habitual, como decía al inicio, pero justamente para recordar una efeméride muy importante, que es el cual es recordar la muerte, el paso a la inmortalidad del camarada Stalin. Hace 68 años, el camarada Stalin pasó a la inmortalidad un 5 de marzo de 1953. Para ello, el doctor Jorge Salgado le hemos molestado para que nos prepare una breve disertación acerca de la trascendencia del personaje, para acercar a la militancia justamente estas reflexiones. El día 5 de marzo hubo una marcha en el Kremlin en el cual el Partido Comunista de la Federación Rusa, dirigido por su secretario general Gennady Zyuganov, justamente reivindica la figura de Stalin. En todo por qué el pueblo ruso y el segundo partido político de Rusia ahora en este momento, el segundo partido político de Rusia en este momento, el Partido Comunista de la Federación Rusa, reivindica la figura de Stalin. ¿Cómo estás, estimado Jorge Salgado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Jorge, queríamos con esta pequeña introducción justamente invitar a cicatear en la militancia pues un poco la investigación acerca de este personaje tan importante del camarada Stalin, que un 5 de marzo de 1953 partió a la inmortalidad y que, como decíamos, o como decía al inicio, en toda la federación, en toda Rusia, uno de los partidos más importantes, el segundo partido en votación, el Partido Comunista de la Federación Rusa, reivindica la figura de Stalin después de tanto tiempo, de tanta, digamos así, tanta mala prensa, entre comillas, que ha tenido y que tiene aún el camarada Stalin. Quisiéramos, por favor, a través tuyo, Jorge, que nos acerques a la militancia elementos de discusión y de reflexión sobre el personaje Stalin. Bueno, él tiene dos etapas de su vida muy marcadas, ¿no? Antes de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y hasta 1924, cuando todavía vivía Lenin, ¿no? Y su asunción a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética y su rol de presidente del Soviet Supremo, es decir, jefe de Estado para la muerte de Lenin, ¿no? Esas son las etapas más importantes de su vida. Antes de la Revolución de octubre del 17, él va a ser uno de los militantes fundadores, uno de los primeros, ¿no?, de los partidos bolcheviques junto con Lenin, y va a desarrollar una importante labor de organización en la zona del Cáucaso, ¿no?, porque él era originario de Bakú. Y va a ser, Lenin lo va a tener alta estima por sus dotes organizativas y su férrea disciplina. Entonces, en ese interés él se va formando dentro del Partido Comunista, ¿no?, socialdemócrata en esa época, en la facción bolchevique que le lideraba Lenin, ¿no? Después del triunfo de la Revolución Rusa de octubre del 17, él va a formar parte del Comisariado del Pueblo, ¿no? Le van a asignar el Comisariado de las Nacionalidades, porque él había escrito un libro muy importante sobre el problema de nacionalidades en Rusia, que era un problema capital, ya que Rusia era un imperio que había conquistado y subyugado muchas naciones y pueblos. Entonces había un problema del imperialismo gran ruso y eso tenía que ser tratado de manera adecuada. Él escribe un libro muy importante sobre ese tema, ¿no? Se consideraba dentro del partido muy especialista en esta temática y se le asigna ese comisariado inicialmente. Una gran responsabilidad. Después de eso, hasta 1924, con el liderato de Lenin, bueno, el partido va a mantener su unidad alrededor de la figura de Lenin y alrededor del programa de Lenin, ¿no?
En la última fase final de la vida de Lenin, él lanza la NEP, Nueva Política Económica, que es una reforma económica y política dentro de la era de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Se inicia ya en vida de él un gran debate, ¿no? Si es posible construir el socialismo en un solo país o no es posible. La tesis ortodoxa y de estilo que predominaba bastante en la Revolución Rusa era de que el socialismo solo podía triunfar en los países de más alto desarrollo capitalista, es decir, Europa Occidental y Estados Unidos. Y un país atrasado como Rusia no estaba en condiciones de construir el socialismo. Esa era la ortodoxia, ¿no? Esa era la tesis de Kautsky, de Bernstein, de toda la socialdemocracia de la Segunda Internacional, ¿no? Entonces Lenin plantea la teoría del eslabón más débil, es decir, que en una cadena imperialista y en plena guerra imperialista, Rusia era el eslabón más débil de esa cadena imperialista y podía zafarse de la dominación imperialista y tratar de construir el socialismo. Es cierto que en última instancia el triunfo definitivo solo se aseguraba si el socialismo se expandía a nivel mundial, pero en tanto ellos podían y debían construir el socialismo de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y lanza pues lo que después van a ser las bases de la construcción del socialismo en la Unión Soviética, el Goerlo, por ejemplo, ¿no? El plan de electrificación de toda Rusia, y lanza la NEP para superar los errores del comunismo de guerra, ¿no? Después de haber acabado con la etapa de la guerra civil, Rusia quedó devastada, su economía destruida, hubo una hambruna terrible, y incluso necesitó ayuda internacional, y en esas condiciones Lenin lanza la NEP. La NEP, Nueva Política Económica, era utilizar mecanismos de mercado para tratar de reanimar la economía soviética, ¿no? Es un planteamiento estratégico a largo plazo, no era simplemente una reforma coyuntural, él lo había pensado para varias generaciones, porque como la mayoría del país era campesino, no estaba en condiciones de socializarse de buenas a primeras toda la producción agraria, por ejemplo, ¿no? Tenía que ser una educación paulatina y progresiva, ¿no? De carácter voluntario, fundamentalmente, y eso iba a tomar décadas. Pero en el interín tenía que desarrollarse el aparato productivo del Estado soviético, ¿no? O sea, la industria. Por eso él dice que el poder soviético, el socialismo en Rusia es el poder soviético más la electrificación. Esa era la cocina de Lenin. Y del conjunto de la mano en la NEP. Entonces, después de su muerte se da una lucha muy fuerte dentro del partido para ver el liderato y la línea que va a predominar, ¿no? Hay dos grandes tendencias. Liderada una por Trotsky, que plantea que el socialismo no se puede construir en un solo país, y Rusia no puede ser la excepción, y la de Stalin, que plantea que sí se puede. Es más, que sí se debe hacer. Esa es la labor de vanguardia del proletariado ruso, que es el destacamento de vanguardia de la revolución mundial, y que sí se puede hacer. Entonces, para hacer eso, Stalin desarrolló una lucha interna y finalmente derrota a la oposición de izquierda, que lideraba Trotsky, ¿no? Y otros líderes del Partido Comunista Bolchevique de esa época. Y él va a lanzar dos grandes políticas, dos grandes reformas, ¿no? Va a dejar de lado la NEP de Lenin y va a plantear la colectivización forzosa del campo, la política del exterminio de los kulas como clase. Y va a plantear los planes quinquenales, es decir, un programa de desarrollo acelerado de la industrialización, ¿no? Había un debate sobre eso en los años 20 en la Unión Soviética. Uno de los teóricos era Preobrazhensky, pero pertenecía a la oposición de izquierda, entonces fue eliminado. Entonces, pero en la práctica toma ese libro que se llama, ese planteamiento que se llama Nueva Economía, el libro de Preobrazhensky, y aplica esa línea general, ¿no? De la industrialización acelerada, y para eso necesitaba resolver el problema agrario en Rusia, ¿no? Rusia no se puede industrializar si tenía como base un estamento agrario totalmente atrasado, ¿no? Entonces, disperso en pequeñas propiedades individuales. Eso no podía ser una base para la industrialización de la Unión Soviética, porque además no contaban con capitales externos, ni tecnología externa. Ellos lo tenían que hacer de cero prácticamente, ¿no? La industria había sido devastada en la primera guerra imperialista mundial y en la guerra civil. Entonces, es una obra titánica realmente, ¿no? Que nunca estuvo previsto en los cánones marxistas, ¿no? Marx nunca previó que se pueda construir el socialismo de esa manera, ¿no? Pero así es la historia, pues, ¿no? La lucha de clases es así. Te impone tareas que ni los mismos teóricos ni los fundadores del socialismo lo habían podido prever, ¿no? Y él tuvo que liderar un proceso de transformación a escala de todo el imperio ruso, o toda la nación rusa, y industrializar un país que no estaba preparado, no tenía las premisas económicas ni culturales para esa industrialización. Y obviamente empleó medidas coercitivas bastante duras, ¿no? Ese justamente es uno de los grandes reproches que se le hace a su figura, ¿no? El grado de represión al que tuvo que acudir para acelerar el proceso de industrialización, que finalmente fue exitoso porque logró crear colchosis y sovkhozes,
O sea, arteles de carácter colectivo en el campo e iniciar los agresivos planes quinquenales de industrialización acelerada. Gracias a esos planes, la Unión Soviética dejó de ser un país agrario, semifeudal, y se convirtió en un país industrial, a la par de las potencias de Europa Occidental. Entonces pudo rearmar su aparato productivo y armamentístico. Eso es clave, porque si la Unión Soviética no se hubiera rearmado con su propia producción, porque ningún país occidental le vendía armas, hubiera sido imposible que se pueda defender durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se reformaron, se crearon plantas industriales, metalúrgicas y siderúrgicas en todo el país, ¿no? La electrificación se universalizó. La clase obrera creció exponencialmente, cuantitativamente, ¿no? Pero claro, hubo un problema de la calidad de la militancia que empezó a fluir al Partido Comunista, ¿no? Como había inscripciones masivas, no había mucho control de calidad, así que se infiltró todo tipo de gente, ¿no? Arribistas, oportunistas, en fin. Pero él siempre aplicó una política de depuración permanente dentro del partido, ¿no? Y de esa manera trató de controlar ese fenómeno, que era inevitable dadas las condiciones de Rusia en esa época, ¿no? Y va a llegar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la etapa cumbre del liderato de Stalin, ¿no? Y es el legado principal que ha dejado para la humanidad, porque la Unión Soviética se encontraba totalmente aislada, ¿no? Había firmado un tratado de no agresión con Hitler, el tratado Ribbentrop-Molotov, para evitar que la Unión Soviética sea invadida. Se habían repartido Polonia, pero el año 41, en junio 14, si mal no recuerdo, Hitler ataca a traición, ¿no? Sin previa declaración de guerra, e inicia una ofensiva general contra el Estado soviético. El ejército más poderoso del mundo, más de 4 millones de hombres se lanzan contra la Unión Soviética y con mejor armamento, aéreo, blindados, soldados, en fin. Y una campaña que hace empalidecerle a Napoleón del siglo pasado, ¿no? Que sería un juego de niños comparado con la ofensiva hitleriana, ¿no? Y en pocas semanas prácticamente llegan a la puerta de Moscú, cercan Leningrado y toman Kiev. Parecía que iba a desaparecer la Unión Soviética y se le presenta un dilema capital a Stalin, ¿no? Donde él va a demostrar cuál es su temple como líder, ¿no? Había trasladado todo el buró político, todo el comité central a los Urales y solo faltaba que él se trasladase. Tenía ya el tren blindado listo para salir de Moscú y él decidió quedarse, porque se dio cuenta de que si él abandonaba Moscú iba a desmoralizar al pueblo soviético y al ejército rojo. Y él se quedó. Y estaba al alcance del bombardero de la Luftwaffe. Y las divisiones blindadas estaban a las puertas de Moscú prácticamente. Es como si el ejército chileno volviese a llegar a Cieneguilla o a Chosica, ¿no? A esa distancia estaban los ejércitos nazis de tomar Moscú. Él se queda, asumiendo valientemente él y todo su Estado Mayor esa decisión, las consecuencias que pudiera tener. Y con el liderato de Stalin y el apoyo de Zhukov, por supuesto, y la venida de las tropas siberianas, que tuvo que trasladarlas de urgencia, logró repeler el asalto a Moscú. Y eso fue el principio del fin de la agresión nazi. Después, claro, va a venir las otras posteriores batallas, dos de las cuales son las más importantes de la historia militar de la humanidad, que son la de Stalingrado, que lleva su nombre justamente en la ciudad que había sido Tsaritsa, que la había conquistado en la guerra civil, y donde mueren más de 2 millones de soviéticos para recuperar esa ciudad, defenderla, ¿no? Es la batalla más letal de la historia de la humanidad. Y aniquila el sexto ejército del general Friedrich Paulus, ¿no? Mariscal alemán, que era el cuerpo élite de la Wehrmacht, del ejército alemán. Y después de eso venía la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia de la humanidad también. Y con esos dos triunfos, de ahí para adelante, el ejército rojo prácticamente va a ir expulsando a la Wehrmacht, al ejército hitleriano, hasta llegar a Berlín. Entonces, la contribución de la Unión Soviética ha sido capital para vencer al nazismo y al fascismo, ¿no? Le costó más de 20 millones de muertos y la devastación de sus principales ciudades, ¿no? Entonces, solo en el cerco de Leningrado murieron más de 2 millones de personas de hambre y frío. Entonces, la contribución fue gigantesca, el sacrificio fue enorme, pero la Unión Soviética salió vencedora. Es cierto que hubo apoyo de los aliados, ¿no? Occidentales, pero eso no fue el factor determinante, ¿no? Fue la voluntad de acero del dirigente soviético de encabezar y liderar la defensa de la patria, y lanzó la Gran Guerra Patria y derrotó a los ejércitos hitlerianos hasta obtener la victoria.
Entonces, después de eso viene la obra de reconstrucción, cuando acaba la guerra en el 45, y va con el triunfo de la Unión Soviética sobre Hitler, va a surgir un campo socialista, porque no existía, Rusia era un país aislado totalmente, y va a surgir un campo socialista en toda Europa Oriental, y en China, porque la ayuda de Stalin fue decisiva para el triunfo de la Revolución China. Yo lo he mencionado en otra conferencia, que le dio todas las armas que él confiscó del ejército japonés en Manchuria, que era un arsenal gigantesco y modernísimo, y se lo dio al PSC. Y con estas armas, Ma pudo derrotar a Kuomintang, ¿no? A Chiang Kai-shek, y tomar el poder en el 49. Entonces, eso fue una contribución capital de la Unión Soviética y de Stalin en particular. Y gracias a esa contribución también se liberó Corea del Norte, con Kim Il-sung. Entonces, fue un gran, gigantesco logro, ¿no?, de la Unión Soviética y su liderato partidario, y concretamente de Stalin, ¿no? Logró salvar la Unión Soviética, creó el campo socialista, expandió el socialismo en Asia, en el país más poblado del mundo, y una de las cunas de la civilización de la humanidad, que es China, y le dio un enorme prestigio al socialismo y a la Unión Soviética, ¿no? Surgió el Comecon, surgió la Comintern, fue disuelta, es cierto, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pero después el prestigio era tan grande que las ideas del socialismo se universalizaron, ¿no? Tuvo un rol muy importante en ese sentido, en el avance del socialismo a nivel mundial. Después de su muerte en el año 53, él recibió un país devastado por la guerra civil, un país campesino, atrasado, semifeudal, y dejó un país con una bomba atómica, con la tecnología suficiente para lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad, ¿no? O sea, una ingeniería aeroespacial. Entonces, transformó la Unión Soviética a un ritmo de vértigo realmente, ¿no? Claro, a un gran costo humano, ciertamente. Eso va, digamos, en el balance que nosotros vamos a hacer de la figura de Stalin. Es indudable que se cobró un alto precio en términos de sacrificio de vidas humanas, ¿no?, y de generaciones. Pero no fue menos, fue indispensable, tal vez podríamos decir, porque de no haber mediado ese sacrificio no hubieran podido resistir la invasión de los ejércitos hitlerianos. Y después, ya en la reconstrucción, volvió a restituir la economía soviética, reconstruyó sus ciudades y se convirtió en una potencia, una superpotencia mundial. Entonces, la contribución de Lenin, de Stalin, es capital para el desarrollo de la humanidad, porque de no haber mediado el triunfo de la Unión Soviética, Hitler hubiera ganado la guerra, ¿no? Y de repente el fascismo se señaló en todo el mundo. Entonces, si hoy existe libertad, valores, libertades democráticas, y no se practica el genocidio a escala global, un racismo desenfrenado, es gracias al sacrificio del pueblo soviético y su liderato por el mariscal Stalin, porque gracias a él se derrota al ejército nazi, y eso es capital para el desarrollo de la humanidad. Entonces, todos los seres humanos y estas generaciones actuales le debemos nuestra vida y nuestra libertad al sacrificio del pueblo soviético y a su liderato de esa época, la de Stalin. Nos guste o no nos guste, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Eso es un hecho que nadie en la historia lo podrá borrar jamás. Las discusiones sobre el autoritarismo, errores, seguirán para adelante, pero eso no borra lo capital de su aporte. Muy bien, estimado Jorge Salgado, ¿y qué lectura nos puede dejar que el segundo partido más grande de la Rusia actual, en este momento, el Partido Comunista de la Federación Rusa, y su líder, Gennady Zyuganov, acuda a rendir, a conmemorar en la tumba y en el monumento que existe a Stalin en la Plaza Roja de Moscú, justamente pues en estas fechas, ¿no?, acuda y dé pues un mensaje a todo el partido, a toda su militancia y a todo el pueblo ruso acerca de la necesidad de revalorar al camarada Stalin y su legado. ¿Qué lectura le podemos dar a eso, estimado? Bueno, lo que Hegel decía, la astucia es la razón. No se puede borrar con el codo lo que la historia se escribió con sangre, ¿no? El sacrificio del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria fue gigantesco. La batalla más letal de la historia fue en Stalingrado. Después de su muerte, bueno, le cambian el nombre y ahora le llaman Volgogrado, ¿no? Pero para toda la historia, todo el mundo lo conoce como la batalla de Stalingrado, porque ese es el nombre que tenía en esa época. Y con ese nombre se ganó esa batalla. Entonces, es indudable que el pueblo soviético
tiene una gratitud y un recuerdo muy importante de la figura del liderato de la Unión Soviética, del Partido Comunista Bolchevique y de Stalin en particular, porque le llevó al triunfo contra los ejércitos nazis, hitlerianos, ¿no? A un alto costo de sacrificio de vidas humanas, pero logró el triunfo. Entonces salvó al país y salvó a la humanidad, salvó a Europa, y con ellos dio un aporte capital para derrotar al nazifascismo en todo el mundo. Entonces, además, comparado el nivel de vida que tienen ahora los rusos, ¿no?, con lo que tenían en la época de Stalin, hubo una ilusión en los primeros años después de la disolución de la Unión Soviética, que iban a cazar estándares, pues, de Europa Occidental. Sin embargo, lo que se universalizó fue la miseria, la corrupción, la prostitución, la drogadicción, ¿no? Devastó la economía rusa, ¿no? Fue saqueada por estos oligarcas mafiosos y corruptos. Entonces la Unión Soviética, es una gran potencia, se convirtió prácticamente en un apéndice, ¿no?, de estas potencias occidentales, pervertida por estas olas de degeneración de la unidad de Occidente, ¿no? Felizmente el pueblo soviético, el pueblo ruso tiene una tradición de nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, de defender sus valores nacionales, y se está reagrupando a través de las banderas de la Unión Soviética, porque se han dado cuenta estas nuevas generaciones de que el capitalismo no es el paraíso que les habían pintado, y que si bien es cierto hubo errores de burocratismo, de autoritarismo en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin, una decadencia, una cierta decadencia económica, un estancamiento más que todo, no es menos cierto de que en esa época todo el mundo tenía asegurado, pues, la salud pública, la educación, la vivienda, el trabajo, y de la noche a la mañana la gente fue lanzada al desempleo sin cobertura de salud ni educación, a la prostitución, a la mendicidad y a la delincuencia. Entonces, la Unión Rusia y las generaciones actuales se dan cuenta, ¿no?, de que recuperar el prestigio y la dignidad del pueblo ruso se tiene que hacer sin negar los aportes y las luchas y las victorias de su etapa soviética, ¿no?, que la tienen que reivindicar, y ahora lo están haciendo, no por gusto ciudadano y su partido es la segunda fuerza política en toda Rusia, es justamente porque estas generaciones han sabido aquilatar, gracias a su propia experiencia y con los golpes que le ha dado la llamada apertura hacia el occidente y el capitalismo, cuáles son las miserias que nos trae el capitalismo, pues, ¿no? Cómo es como el capitalismo se enseñorea, sin freno y sin oposición. Entonces ellos ven la necesidad de restaurar la Unión Soviética, es una bandera de Ziugánov y del Partido Comunista de la Federación Rusa, que ojalá en algún momento se concrete. Y seguramente ellos sabrán hacer los balances respectivos, críticos y autocríticos, ¿no?, para no cometer los errores que se cometieron, pero rescatar los éxitos fundamentales de la experiencia soviética, porque si lo vemos en la perspectiva histórica, fue un experimento básicamente exitoso, ¿no?, y que logró restaurar el nivel de vida del pueblo ruso, y lo convirtió en una civilización capital para la historia de la humanidad. Entonces, ese legado no se puede borrar, pues está en la historia, ¿no? Es como querer borrar las hazañas de Alejandro Magno o de Napoleón. No se puede hacer eso, ¿no? Eso va a quedar siempre para la historia de la humanidad. Ese es el gran aporte. Y si el socialismo tiene alguna vigencia y perspectiva a nivel mundial, es gracias al sacrificio de la Unión Soviética y su liderato de esa época, ¿no?, que liderado por Stalin justamente, ¿no? Por eso es necesario estudiar su obra y sobre todo su práctica, ¿no?, tanto a nivel de la conducción estatal como de su línea general internacional. Mucho debate hay sobre ese tema y han corrido ríos de tintas sobre este asunto, pero el debate no se ha cerrado. Ahora lo podemos ver con mayor perspectiva, ¿no?, los aspectos negativos y positivos, pero siempre va a primar lo positivo. Está ahí su legado, está vivo, porque los problemas que él afrontó, que resolvió, son los mismos que de alguna manera nosotros estamos viviendo ahora también, ¿no?, con este capitalismo neoliberal globalizado y que se ha agudizado con la pandemia. Así es, estimado. La soviética y Stalin está vigente en ese sentido. Así es, estimado. Bueno, muchas gracias, Jorge. Queríamos hacer un pequeño paréntesis, como te decía, para recordar al camarada Stalin y reflexionar acerca de su legado. Muchas gracias por tu participación y tu tiempo. Y muy importante también, no menos importante, hacerlo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La guerrilla comunicacional tiene previsto también mañana entrevistar a una camarada para hablar sobre ese tema. Un fuerte abrazo, Jorge, te deseo una buena tarde, muchos éxitos, muchos éxitos. La guerrilla comunicacional se despide y a toda la militancia la combinamos a difundir este contenido en sus redes sociales.
Un fuerte abrazo.